En este video tutorial vamos a analizar los aspectos más importantes relacionados con la resolución de la práctica 5 acerca de los poliedros y los errores típicos que habéis cometido para ver cómo podemos solventarlos. Fijaos, el primer ejercicio pedía que había dado dos poliedros para los cuales nos daban cómo era cada una de cómo estaban compuestas sus caras. En este caso, el primer poliedro eran 20 triángulos equiláteros y 12 pentágonos, y el siguiente poliedro tenía estas características, y teníamos que calcular el número de caras, el número de aristas y el número de vértices. Bien, en este ejercicio no sé por qué muchos grupos habéis fallado, porque en clase hice ejemplos parecidos y en realidad el proceso, una vez que lo asimilas, tampoco es demasiado dificultoso. Vamos a ver dónde está el fallo conceptual. Voy a intentar volver a explicarlo de nuevo. Mirad, el primer poliedro, el icosidodecaedro, no teníais por qué saber exactamente cómo estaba compuesto, esto no hay que saber solo de memoria, os lo decíamos. Tiene por caras 20 triángulos equiláteros y 12 pentágonos regulares. Es decir, tiene 20 figuras más 12, 32 caras. 20 correspondientes a los triángulos y 12 correspondientes a los pentágonos. ¿Cómo calculábamos el número de aristas? Pues mirad, vamos a ver. Cada triángulo, ¿cuántas aristas es susceptible de aportar? Es decir, ¿cuántos lados tiene cada triángulo? Pues en este caso, cada triángulo, como tiene 3 lados, tendríamos 20 por 3, 60. Y luego cada pentágono, ¿cuántas aristas es susceptible de aportar? Pues mirad, como un pentágono tiene 5 lados, cada pentágono aportaría, teóricamente, 5 aristas. Entonces serían 12 por 5. En total son 120 aristas. Pero es que ahora, si os fijáis en la composición de cualquier poliedro, cada arista es compartida, ¿vale? Cada lado es compartido por 2 polígonos. Es decir, de todos los lados que yo he calculado que componen todas las figuras que forman este poliedro, lo tengo que dividir entre 2, porque ese lado es la arista de este, pero también es la arista de este. Entonces nada, es al total dividirlo entre 2 y tendríamos el número de aristas. Y luego con el número de vértices lo que tengo que hacer es aplicar Euler. Caras más vértices son las aristas más 2 y despejo los vértices. Es una simple ecuación de primer grado. Lo mismo aquí. ¿Cuántas caras tengo? 30 más 20 más 12, 62. Aristas. ¿Cuántos lados me aporta cada cuadrado? 30 por 4. Y cada hexágono, 20 por 6. Y cada decágono, 12 por 10. En total, 360. Como las comparten 2 a 2, 360 entre 2, 180. Y luego aplico Euler para calcular los vértices. Mirad, este proceso vale para cualquier poliedro, ¿vale? Regular o arquimediano. Vale, la siguiente actividad me pedía, ahora veremos qué pasa con Euler en el resto de poliedros, que son los prismas y las pirámides, que también hemos visto. Rellenar la siguiente tabla. Vale, teníamos el prisma triangular, ¿vale? Y el prisma hexagonal, el prisma octogonal, un prisma n-agonal, es decir, ponerlo en función de n, y luego teníamos varias pirámides. Mirad, en la teoría hemos visto fórmulas que nos relacionan el número de lados, de caras, de vértices y de aristas con el número de un prisma. Y lo mismo para las pirámides. Era tan sencillo como, si no queríamos estar contando, ir a la teoría y rescatar esa información. El número de caras de un prisma es el número de lados de la base, que le podemos llamar n más 2. Los vértices son n por 2 y las aristas son n por 3. Pues en la tabla, para el n-agonal, número de lados de la base, n. Por eso se llama, si es triangular es porque la base tiene 3 lados, si es hexagonal es porque la base tiene 6 lados, etcétera, etcétera. Y luego el número de caras n más 2, vértices n por 2 y aristas n por 3. Y era rellenar la tabla con esos datos. Y lo mismo para las pirámides. Tendríamos que ir a la teoría, recapitular esa información, sabiendo que las caras y los vértices coinciden con el número de lados de la base más 1, y que las aristas son el número de lados de la base por 2, y a partir de ahí rellenar la tabla. Lo único que teníamos que tener en cuenta es que si la pirámide es heptagonal, el número de lados de la base es necesariamente 7. Si la pirámide es hexagonal, es 6, porque se nombran tanto las pirámides como los prismas según el número de lados que tienen la base. Lo único que el prisma ya sabemos que tiene 2 bases, y la pirámide, como termina en vértice, tiene una base.
y ya está, y era rellenar la tabla con esos datos. En este ejercicio hay una pregunta que hacía, que era si se cumple el teorema de Euler para prismas y pirámides. El teorema de Euler es el que relaciona las caras y los vértices con el número de aristas. Fijaos, no sé por qué, la mayoría de los grupos este apartado no lo ha hecho. Yo no sé si ha sido por desconocimiento de la respuesta o porque como era así un poco pequeñito el texto os lo habéis saltado. No sé qué ha pasado, pero el caso es que esta pregunta no la ha contestado casi nadie. Y nada, simplemente había que comprobar. Por ejemplo, aquí han cogido el prisma triangular de ejemplo, ¿vale? Y han puesto el número de caras que tiene más el número de vértices y han computado aristas más 2 y han visto que se cumple, y para el prisma triangular también. Es decir, han comprobado con estos datos que efectivamente, puesto que son poliedros, el teorema de Euler también aplica para prismas y pirámides. Es decir, que puedo sacarlo con la fórmula, o una vez que tenga las caras y los vértices, o las caras y las aristas, puedo calcular los vértices o bien utilizando la formulita que tengo en los apuntes o bien aplicando Euler. Vale, la siguiente actividad me hacía una serie de preguntas, pero al final el ejercicio 3 estaba encaminado a que supiéramos determinar por qué solo existen 5 poliedros regulares. Que era todo lo relacionado, todas las preguntas que nos iban haciendo en la actividad 3 estaban encaminadas, insisto, a que dedujéramos por qué solo existen 3 poliedros regulares. Mirad, una explicación muy clara de por qué solo existen 5 poliedros regulares está en los apuntes en la página 10. En el PDF, no de las presentaciones, sino en los apuntes, en el PDF de los apuntes de geometría espacial en la página 10. Mirad, lo único que tenéis que tener en cuenta es que cada vértice ha de unir al menos 3 caras. No, si no une 3 caras, no sería un vértice, sino un punto, ¿vale? Luego, para que cada vértice tenga volumen y por tanto pueda formar un poliedro, la suma de los ángulos tiene que ser menor que 360 grados, porque si se alcanzan 360 grados el vértice sería plano. Y lo siguiente que tengo que tener en cuenta, estas son las dos premisas, es que quizá el apartado 3 se deriva del 2, es que como debe haber un mínimo de 3 ángulos, porque son las 3 caras, y no pueden sumar 360, cada uno ha de medir al menos, de 120 grados. Entonces, es simplemente ir mirando. ¿Cuáles tienen con caras triangulares? Cada vértice del triángulo tiene 60 grados. Pueden unirse 3, 4 o 5 por vértice. Porque si uno más de 5, 5 por 6 ya son 30, que son 300 grados, lo que componen los triángulos. Si uno más de 5 ya tengo más de 360 grados. Entonces no me hacen un vértice plano. Con caras cuadradas solo pueden unirse 3 por vértice, 2 no, porque no llego. Si uno 4 cuadrados, si computáis cuánto mide cada ángulo de un cuadrado, si unís 4 veréis que os pasáis de 360. Y lo mismo así con las caras pentagonales. Leeros esto y también os podéis mirar estos enlaces y es fácil discernir tanto con esta información como con la de la práctica, la que tenéis aquí. ¿Vale? Es fácil discernir porque no se pueden formar otras figuras distintas a los 5 poliedros regulares que hemos visto. En cualquier caso, si una vez analizada esta información y analizara la página 10 de los apuntes de teoría, tuvierais alguna duda con entender por qué solamente existen 5 poliedros regulares, me lo preguntéis por tutoría. Pero creo que, sobre todo, el kit, leyendo la página 10 de los apuntes, del PDF de los apuntes, creo que queda clarísimo por qué solo existen 5 poliedros regulares. Y bien, hasta aquí es todos los fallos así, los comentarios que quería hacer de la práctica. El ejercicio 3 tengo que decir que también es verdad que hay muchos grupos que no lo han hecho bien, porque han intentado justificarlo, pero no han dado en el kit de la justificación, que son estas dos premisas. Que cada vértice une al menos 3 caras y que la suma de los ángulos tiene que ser menor que 360. A partir de ahí es fácil deducirlo. Empezamos con los que tienen caras triangulares, cuadradas, pentagonales, etc. Pero hay gente que no me ha sabido explicar en base a estas dos premisas. Entonces, ese apartado, la verdad es que el 50% de la práctica que he corregido lo tenían mal. Entonces, sí que os ruego, por favor, que reviséis esta parte de la teoría.